Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este simposio, Cáncer gástrico, cómo integrar los avances de la investigación científica a la práctica clínica. Primeramente vamos a presentar a los ponentes. Tenemos al doctor Germán Calderillo Ruiz, oncólogo médico, jefe de servicio del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Oncológica, SLAGO, reconocimiento por parte de SLAGO por sus múltiples contribuciones sobre tumores gastrointestinales. Doctor Fidel David Huitzil Meléndez, oncólogo médico, especialidad de medicina interna y subespecialización de oncología médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, subespecialización en oncología gastrointestinal, avalado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York, Estados Unidos. Maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Heriberto Medina Franco, cirujano oncólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en cirugía general y la subespecialización en cirugía oncológica por la Universidad de Alabama en Estados Unidos. Miembro de la Academia de Medicina y Cirugía, profesor asociado y actualmente profesor adjunto del curso en Cirugía General en el Instituto Salvador Subirán, profesor de asignatura de la materia de Oncología en el Tecnológico de Monterrey, investigador nacional nivel 2. Doctora Laura Torresillas, oncólogo médico, médico adscrito al Servicio de Oncología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, jefe de la sección de quimioterapia, coordinadora del Comité de Tumores Gastrointestinales, expresidenta de la Sociedad Mexicana de Oncología, bienio 2014-2016, miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Oncología y actualmente directora de los exámenes de oncología médica. Vamos a empezar con el caso clínico, el cual iremos abordando por espacios de videos, diapositivas y presentaciones de los ponentes. Necesitamos que puedan conectar a su teléfono con la aplicación, si tienen alguna duda para que los apoyemos, ya que irán haciendo votación. Tenemos que es un paciente masculino de 55 años de edad, deportista, con un consumo de alcohol leve, ocasional, 1 o 2 copas cuando había una reunión, no fumador. Dentro de los antecedentes médicos, sin importancia, se preguntaron y fueron negados. Antecedentes familiares, hipertensión en la familia, niega algún otro antecedente, y neoplásicos, una hermana de 61 años con cáncer de mama. Dentro del cuadro clínico, paciente con hiporexia y pérdida de peso, 5 kilogramos en 3 meses, acompañado de fatiga, dolor abdominal en epigastrio e ictericia. Vamos a discutir brevemente, a manera de introducción a la discusión del caso, actualidades acerca de los perfiles moleculares en cáncer gástrico. Hay un par de preguntas de DigiVote. ¿Considera que la clasificación molecular tiene un impacto en la investigación clínica? Vamos a probar el sistema. Si quieren votar, por favor. Creo que no hubo una respuesta. A partir de que se hace la pregunta, tienen 10 segundos para contestar. Bueno, una segunda pregunta, a ver si se muestra un resultado. De las clasificaciones moleculares actualmente disponibles, ¿cuál considera es la que tiene un mayor impacto en la investigación clínica y selección de los pacientes? Sí. Esta es la respuesta a la pregunta 1. Okay. Y si podemos… Pasamos a la pregunta 2, por favor.
Correcto. De nuevo, pregunta 2. De las clasificaciones moleculares actualmente disponibles, ¿cuál considera es la que tiene un mayor impacto en la investigación clínica y selección de los pacientes? La primera opción sería la clasificación del grupo de investigación en cáncer asiático y la segunda, el grupo del Atlas Genómico en Cáncer, o ninguna de las anteriores. Ahí tenemos 10 segundos, están contando. Muy bien. Entonces, con estas respuestas, vamos a discutir en lo que queda de 5 minutos acerca de las clasificaciones moleculares en cáncer de estómago. Entonces, básicamente el concepto es nuestras herramientas para investigar la biología del cáncer han cambiado. Si bien actualmente aún nuestras clasificaciones se definen por histología, que es unas clasificaciones basadas en herramientas que alrededor de 1674 se utilizaron por primera vez. Actualmente las tecnologías de secuenciación y de genómica en general han permitido utilizar esta capacidad para hacer clasificaciones. Tenemos publicadas un par de clasificaciones, la del TCGA y la de un grupo asiático que vamos a discutir. Comenzaremos con la clasificación del TCGA. ¿Cómo se hacen estas clasificaciones? Bueno, esencialmente son grupos cooperativos que se organizan para identificar casos de una neoplasia en particular. En el consorcio del TCGA, cáncer gástrico fue una de las neoplasias seleccionadas y lo que se utiliza es algún centenar de pacientes, unos centenares, en este caso cerca de 300 pacientes. De los tumores primarios se obtiene material genómico. Se utilizan no una plataforma genómica, sino actualmente se utilizan en este trabajo por lo menos 6 plataformas genómicas, y esto permite una visión desde varios ángulos de la biología molecular del cáncer en cuestión. Las plataformas que se utilizaron en este consorcio incluyeron análisis de número de copias, secuenciación de exoma completo, perfiles de metilación de DNA en base para investigar epigenómica, secuenciación de RNA para investigar expresión, secuenciación de microRNA y arreglo de proteínas de fase reversa. Y básicamente lo que el consorcio hizo fue ir desglosando de los 300 pacientes, ir identificando grupos discretos hasta llegar a una clasificación que luce más o menos así. Es una diapositiva cargada, pero al final del día lo importante es que los investigadores fueron capaces de identificar 4 grupos discretos que tienen diferencias muy específicas y decidieron nombrarlos así: un grupo con inestabilidad microsatélite, un grupo con asociación al virus de Epstein-Barr, un grupo con estabilidad genómica y un grupo con inestabilidad cromosómica. Y estos grupos son diferentes cuando se observan y se analizan en base a las 6 plataformas que hicimos alusión al principio. Si nos detenemos y vemos un poquito más de cerca esta misma gráfica, aquí se puede ver cómo los diferentes grupos están definidos por una característica molecular en particular. Por ejemplo, el grupo de inestabilidad cromosómica, claramente se ve que su alteración predominante es variaciones en el número de copias y también en mutaciones en P53. Esto es lo que define a este grupo. Si vemos este grupo en verde, que es el grupo de estabilidad genómica, claramente vemos que su característica que lo define es probablemente la histología difusa. Cuando pasamos al grupo de inestabilidad microsatélite, vemos que el silenciamiento de proteínas reparadoras de reparación de mal apareamiento es una característica igual que la propia inestabilidad microsatélite. Y el grupo de asociación con el virus de Epstein-Barr es un subgrupo que se caracteriza por ciertamente positividad para el virus de Epstein-Barr, pero también es una población enriquecida para una específica mutación que es PIK3CA. También tienen silenciamiento de CDKN2A.
El grupo hizo un esfuerzo por también ofrecer características clínicas de los diferentes grupos enunciados. Realmente lo que se deja ver en esta diapositiva es que si hacemos una correlación con una clasificación histológica como clasificación de Lauren, podemos ver que la histología difusa es una histología sobrerepresentada en el grupo de estabilidad genómica. En cuanto al género, podemos ver que el género masculino está infrarrepresentado en el grupo de inestabilidad microsatélite. Cuando hacemos caso a la edad del diagnóstico inicial, vemos que los pacientes más jóvenes están quizás representados en el grupo de estabilidad genómica, y en la localización propiamente en el estómago, lo que podemos decir es que este grupo normalmente de inestabilidad microsatélite está muy pobremente representado en los pacientes con tumores de la unión y del cardias. Está más representado en los pacientes de tumores del fundus y del antro sobre todo. Y al revés, la mayor parte de los pacientes en todos los grupos corresponden al grupo de inestabilidad cromosómica. Las plataformas genómicas permiten hacer una agrupación por vías de señalización preferentes de cada uno de estos grupos, y así, por ejemplo, para el virus de Epstein-Barr se ven en rojo señales importantes en las vías de inmunidad y en las vías mitóticas. Para el grupo de inestabilidad microsatélite también están representadas las vías inmunológicas. Esto tiene obviamente un interés en los investigadores en inmunoterapia, dado que son grupos que se consideran que tienen una elevada expresión de PDL1 y PDL2. La definición de los grupos de estabilidad genómica es fundamentalmente a nivel de migración celular, y el grupo de inestabilidad cromosómica es vías mitóticas las fundamentalmente afectadas. De manera tal que los autores terminan resumiendo sus hallazgos en esta esquema, en donde podemos ver que los pacientes con inestabilidad cromosómica son pacientes que clínicamente presentan una histología intestinal, tienen una sobrerepresentación de mutaciones en P53 y activación de receptores de tirosina quinasa. El grupo de pacientes que tienen una asociación con virus del Epstein-Barr, la mutación sobrerepresentada es PIK3CA, tienen, como comentamos, sobreexpresión de PDL1 y PDL2, y también tienen un fenotipo metilador y la vía de señalización activada es la vía señal inmunológica. El grupo de pacientes que tienen la categoría de inestabilidad microsatélite, en general se considera que tienen un mayor número de mutaciones comparado con el resto del grupo, no diferente a lo que ocurre en pacientes con cáncer de colon. También tienen un fenotipo metilador y su característica es el silenciamiento de las proteínas de mal apareamiento de DNA. Y finalmente, el grupo más representado, este grupo de estabilidad genómica, se asocia a una histología difusa y hay mutaciones en genes conocidos como CDH1 y ROA, y hay algunas anormalidades en moléculas relacionadas con adhesión celular. Pero nosotros somos clínicos y realmente lo que le preguntamos a la clasificación del TCGA es si había una correlación con el pronóstico, y esta clasificación no la pudo ofrecer, ciertamente porque la forma en cómo fue diseñado el estudio y la recolección de tejidos en frescos impedía, dijéramos, tener una representación del pronóstico a largo plazo. Sin embargo, los investigadores del grupo asiático sí hicieron una clasificación similar basada en expresión, y ellos también terminaron con 4 grupos moleculares, pero lo más interesante es que ellos sí pudieron hacer curvas de supervivencia, y en donde se demuestra que los grupos molecularmente definidos tienen diferencias muy importantes en el pronóstico. Entonces hay un grupo que en el grupo asiático se define de transición de epitelio mesénquica, que es un grupo de pobre pronóstico. El grupo de mejor pronóstico es el grupo de inestabilidad microsatélite. Entonces, de esta forma sí creo que viene un poquito a validar
que las clasificaciones moleculares ciertamente deben tener un interés para nosotros como clínicos, para diseñar estudios y un poquito para releer la literatura que hemos o que tenemos actualmente del cáncer gástrico, que están contemplados todos los grupos moleculares. Yo creo que vamos a empezar a ver análisis de subgrupo basados en estas clasificaciones. Muchas gracias, doctor Huitzil. Le recordamos que las preguntas las vamos a hacer al final, preguntas y respuestas. Vamos a ir corriendo la sesión con videos y algunas presentaciones de los doctores y al final dejaremos el espacio para preguntas y respuestas. Corremos el video, por favor. Es el video del paciente con cáncer gástrico, bien diferenciado, intestinal. 55 años de edad y les voy a narrar acerca de mi experiencia sobre la enfermedad del cáncer que he padecido. Mis síntomas iniciales los puedo decir que pues fueron una debilidad inexplicable. Ya la situación se volvió un poco preocupante y tuve que ir al hospital para que me hicieran un diagnóstico de mi caso. Inicialmente sospechaban que era una hepatitis. Posteriormente, ya con estudios más profundos, pues se diagnosticó que yo tenía un cáncer en el estómago. El equipo de médicos, hicieron el diagnóstico, sacaron las biopsias y posteriormente determinaron que me harían una cirugía exploratoria. Y eso fue lo que hicieron para constatar físicamente en la condición que se encontraba mi estómago y las partes que pudieran estar afectadas. Entonces, después de esa cirugía, el equipo tanto de cirujanos como de quimioterapia decidieron que pues no podía quitarse nada, tenía que tratarse primeramente con quimioterapia. Doctor Heriberto. Buenas tardes. Si pasan la votación, las preguntas de votación, por favor. La pregunta número 1 es, ¿considera que el PET-CT tiene papel en el diagnóstico y etapificación del cáncer gástrico, sí o no? Tienen 10 segundos, por favor, para... Muy bien. La pregunta número 2. ¿Considera que la laparoscopía diagnóstica y el lavado peritoneal tiene un impacto positivo en la sobrevida de los pacientes con cáncer gástrico? ¿Sí o no? Muy bien. En realidad, en cáncer gástrico no hay controversias en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico es endoscópico con múltiples biopsias. Sin embargo, sí hay algunas controversias en relación con el estadiaje y me voy a dedicar nada más a 2 puntos, que es el papel del PET-CT en esta patología, así como de la laparoscopía diagnóstica. El PET-CT, la tomografía por emisión de positrones combinada con la tomografía, tiene o juega 3 papeles básicos en las neoplasias, específicamente del cáncer gástrico y la unión esofagogástrica, que son en la etapificación de la misma, evaluar la respuesta a la terapia. Existen protocolos, particularmente de Alemania, donde basan en la quimioterapia en la respuesta por PET-CT y en la detección de recurrencia. En un metaanálisis de 14 estudios y más de 800 pacientes, la sensibilidad del PET para detectar enfermedad metastásica fue del 85% con una especificidad del 78%. Cuando lo vemos la sensibilidad por paciente y por lesión, esto es 85 y 75% respectivamente. En un estudio japonés de 106 pacientes con cáncer gástrico avanzado,
utilizando una tomografía multidetector comparada con el PET-CT, encontraron que para detección del tumor primario no hay ninguna diferencia entre el PET-CT y la tomografía computada multidetector, así como tampoco para diseminación peritoneal. Sin embargo, sí se encontró una diferencia significativa en favor del PET-CT para detectar adenopatías a distancia y particularmente la detección de metástasis óseas, que la tomografía computada solamente logra detectar en el 78% contra prácticamente el 100% de metástasis óseas detectadas por el PET-CT. En este otro estudio neoyorquino, nuevamente hacen una comparación entre la tomografía computada multidetector con el PET-CT, y en este estudio encontró que el 18% de los pacientes, casi el 19%, cuando se hacía el PET-CT, aumentaba el estadiaje del paciente, de los cuales más de las 2/3 partes desarrollaron progresión, y disminuyó el estadio en un 10.2% cuando hay duda en la tomografía computada. En un resumen, prácticamente en la tercera parte de los pacientes hubo un cambio en la etapificación cuando se utiliza el PET-CT. El otro elemento diagnóstico que es muy controversial en el cáncer gástrico es la realización de una laparoscopía, y generalmente la laparoscopía va acompañada de un lavado peritoneal con citología. En este estudio, que ya es viejo, de los primeros que se realizaron con este abordaje, en 1997, 127 pacientes, vemos que obviamente entre mayor va siendo la etapa, el T del paciente, el porcentaje de citología va incrementando, y en los pacientes que ya tienen enfermedad metastásica detectada por tomografía, el 60% tienen citología positiva. Lo más relevante de este estudio es que estos autores encontraron que la sobrevida de los pacientes con enfermedad metastásica es igual a aquellos pacientes que tienen citología positiva, aunque no tengan metástasis detectadas en la tomografía. Uno de los centros que más ha promovido el uso de la laparoscopía es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. En esta publicación del 2006, con más de 650 pacientes con cáncer gástrico potencialmente resecable, es decir, excluyendo aquellos pacientes que ya tenían enfermedad metastásica por tomografía, en un periodo de 10 años, encontraron enfermedad metastásica en la laparoscopía tapificadora en la tercera parte de los pacientes. Estos autores y las guías nos dicen que la citología positiva debe considerarse enfermedad metastásica. De hecho, su pronóstico es muy similar a aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica de entrada, aunque hay un estudio del Memorial también, donde encuentran que pacientes con citología positiva que fueron sometidos a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente se les resecó, cuando esta citología positiva después de la quimioterapia se negativizaba, el pronóstico se revertía. Sin embargo, rara vez también esta es tan buena como en aquellos pacientes que de entrada son citología negativa. Aquí en esta diapositiva se resumen varios estudios en los cuales se hace laparoscopía con lavado peritoneal, y vean ustedes simplemente en esta última línea el porcentaje de pacientes en los cuales se evita la laparotomía, que va desde cifras tan bajas como el 2 hasta un 40%. Sin embargo, prácticamente en una cuarta parte de los pacientes encontramos lesiones como esta que vemos aquí en el hígado, no necesariamente con citología, sino implantes peritoneales que nos evitan realizar laparotomía en estos pacientes. Resumiendo, en un metaanálisis de 5 estudios con más de 240 pacientes, la sensibilidad y especificidad de la laparoscopía, la especificidad es 100% obviamente, pero la exactitud diagnóstica es de un 98%. Por su parte, la citología y lavado peritoneal positivo es la única evidencia de metástasis en el 10% de los pacientes, mal pronóstico cuando hace cirugía de primera línea, aunque mejora la sobrevida cuando hay buen estado funcional y se convierte a citología negativa. Es dudoso el papel de la gastrectomía en aquellos pacientes que tienen citología positiva. De esta forma, las guías de la NCCN en el año 2016
ubican a la laparoscopía etapificadora como una categoría 2B, es decir, hay desacuerdo entre el panel, aunque sí lo recomiendan, particularmente en pacientes T3 y o N1 candidatos a cirugía inicial, o en aquellos pacientes candidatos a quimioterapia preoperatoria, que debe conjuntarse con lavado peritoneal cuando el tumor sea T1B o mayor. Debe considerarse también la laparoscopía con lavado peritoneal si se va a dar quimioradioterapia de inducción, y obviamente no está indicada si se contempla una cirugía de índole paliativa, porque de todas maneras vamos a operar al paciente. En resumen, aquí están las guías de la NCCN 2016 para cáncer gástrico. En cuanto a la etapificación, recomiendan las guías la utilización de la evaluación con PET-CT si la tomografía no demuestra enfermedad metastásica, y también con una categoría más baja, 2B, considerar la laparoscopía con citología, particularmente en el grupo de pacientes que ya mencioné. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Heriberto. Ponemos el video, por favor. Me explicaron que tenía yo cáncer en el estómago y que bueno, había que buscar la forma de paliar con esa situación que tenía yo, un cáncer avanzado. Procedimos a prepararnos para iniciar el tratamiento de quimioterapia. En virtud de ser muy avanzada, era imposible operarla. Otro tratamiento no era recomendable y solamente se paliaría el problema con un tratamiento de quimioterapia, y buscarían disminuir el tamaño del tumor. Y así es como se inició. Doctor Caldillo, por favor. Bueno, viene la fase de las preguntas, la que sigue. Bueno, contestaron que sí en esta. Una de las principales dificultades en el cáncer de estómago es esa, ahí. Una de las principales dificultades en el cáncer gástrico, desafortunadamente, es que un alto porcentaje de los enfermos son diagnosticados en etapas avanzadas. Y mucho tiene que ver la regionalización. Desafortunadamente, en nuestra población, en la que atendemos en el instituto, el 60% de los enfermos son diagnosticados en etapa 4, muy superior a lo que sucede, por ejemplo, en Japón, con un 15% en la etapa 4. Ya de entrada, obviamente los hace con un pronóstico muy corto y adverso al manejo sistémico. La evolución del tratamiento sistémico va desde los años 50 con la incorporación del 5-fluoracilo, y se fueron posteriormente incorporando algunos otros fármacos citotóxicos hasta a partir de hace un poco más de una década, que se incorporaron las terapias blanco. Básicamente estamos hablando de trastuzumab, lapatinib y recientemente ramucirumab. Existe una diversidad de publicaciones en cuanto a la combinación de esquemas de tratamiento, y lo que sí, que si uno compara lo que es el beneficio en cuanto a su supervivencia media de lo que es el tratamiento de soporte, donde la mayoría de los enfermos estarán vivos 3 o 4 meses, comparativamente con lo que sucede con las combinaciones de 2 o 3 fármacos, pues observamos una ganancia en su supervivencia hasta por 12 meses. Y una de las ventajas que se observa en el tratamiento sistémico del cáncer de estómago es que rápidamente, después de 1 o 2 ciclos de tratamiento, la mayoría de los enfermos que respondan lo vamos a identificar, encontrando una mejoría en cuanto a sus síntomas, que oscila entre el 60 y el 70% de todo lo que queremos paliar. En general, y de acuerdo a la recopilación de la información y incluso varios metaanálisis, sabemos que incorporar quimioterapia versus el mejor tratamiento de soporte es mucho mejor que dejarlos sin tratamiento. Y exceptuando un 10 a 15% de la población que sobreexpresa el HER2/neu, pues es el grupo de pacientes que se puede beneficiar con la incorporación de trastuzumab. Si bien la combinación de 3 fármacos ha sido
ensayada desde hace ya una buena cantidad de años y específicamente surgió en Inglaterra con diversas combinaciones, con el cual incluyen los derivados de los platinos, adriamicina o ipirubicina o los fluoropirimidinas, pero cuando surgieron las primeras publicaciones con una alta tasa de mortalidad hasta del 15% y con una respuestas en cuanto a su supervivencia media de 6 a 9 meses. Estas son las combinaciones de 3 fármacos que se ha tratado de defender en cáncer de estómago, pero que, como lo veremos un poquito más adelante, aún así seguimos utilizando combinaciones de 2 fármacos porque tienen menos morbilidad y resultados muy similares. El primero de ellos es la incorporación de docetaxel al esquema de platino fluoracilo, y que si bien con una diferencia estadísticamente significativa, pero muy marginal, de 9.2 versus 8.6 meses, y una de las dificultades en esta combinación de 3 fármacos, pues fue una diferencia en cuanto a toxicidad. Alto porcentaje de pacientes con neutropenia, así como alto porcentaje de pacientes con neutropenia más fiebre. El otro de los estudios es el del Dr. Cunningham, un estudio inglés, donde cual compararon 4 vasos de tratamiento. Los 4 vasos eran con 3 fármacos diferentes, y en el cual lo único que demostraron fue que la combinación de pirubicina, oxaliplatino y capecitabine era mejor que los esquemas que llevaban cisplatino. Desafortunadamente no tenemos un estudio que compare alguno de estos 3 fármacos contra 2 fármacos, pero es uno de los estudios que tenemos vigentes. El otro es la incorporación de un antiangiogénico, el bevacizumab, en combinación con platino o fluoracilo, donde desde el punto de vista de lo que fue sobre supervivencia, 12.1 meses contra 10.1, pero sin significancia estadística con una P de 0.1. Y en el grupo específico, un grupo de pacientes seleccionados con sobreexpresión de HER2, donde compararon quimioterapia versus quimioterapia más trastuzumab, pues se identificaron una ganancia de 13.1 versus 11.1, siendo un subgrupo de pacientes candidatos al manejo de platino fluoracilo o capecitabine con la incorporación de trastuzumab, siendo este subgrupo de pacientes que sí se beneficia de manera categórica con la combinación de 3 fármacos. En general, no existe una combinación de quimioterapia estándar. Uno puede utilizar una combinación de 2 fármacos derivados de platino, fluoropirimidinas, combinación de 3 fármacos con la incorporación de docetaxel o la incorporación de las antraciclinas, específicamente ipirubicina, y es exclusivamente en el grupo de pacientes con sobreexpresión de HER2 3 cruces que uno debe de utilizar la combinación de quimioterapia más trastuzumab. Entonces, el tratamiento sistémico para cáncer gástrico es estándar. Lo que no es estándar es el esquema de tratamiento que se debe utilizar. Lo que sí es bien confirmado y reconocido es que el grupo de pacientes con cáncer gástrico avanzado, si uno da tratamiento sistémico con quimioterapia, pues vamos a mejorar en la gran mayoría de los enfermos los síntomas, y va a haber un incremento en lo que es la sobrevida libre de progresión y en la supervivencia. No existe, como le digo, un esquema estándar, y solamente en el grupo de pacientes con sobreexpresión de HER2 debemos de incorporar trastuzumab. Gracias. Muchas gracias, doctor Calderillo. El video, por favor. El estudio del PET indicó que el tamaño del tumor estaba incrementando. Entonces era evidente que el tratamiento de quimioterapia de la primera fase no estaba funcionando, y fue el motivo para cambiar de cuadro de tratamiento. Y bueno, fue manifiesto la mejoría a partir de la segunda fase. Esa disminución del tamaño del tumor indicado por la imagen del PET fue lo que se hizo tomar la decisión para que el equipo de cirujanos hiciera una tercera intervención quirúrgica y pudiera ver la posibilidad, constatar lo que la imagen decía y ver qué podía extirpar, como efectivamente sucedió. Desde el inicio de la quimioterapia yo no percibí cambios. Los únicos cambios fueron con las incomodidades propias de la quimioterapia del cuerpo, principalmente debilidad,
No tuve afortunadamente náuseas como se decía que se esperaba que tuviera. Y al final del tratamiento, después de aproximadamente 14 meses, lo que sí tuve una baja sensibilidad en las fosas nasales, donde si hacía un esfuerzo al sonarme, podía tener sangrado. Esas fueron las manifestaciones, porque incluso el mismo día que me ponían la quimioterapia, pues salvo una sensación de temperatura que tenía, yo por la tarde podía salir a caminar como normalmente lo hacía en condiciones de otros días de no aplicación de la quimioterapia. Fue muy benéfico para mí porque los pronósticos desde un principio eran totalmente adversos para mi persona. E incluso pues el tratamiento que se inició fue paliativo. No buscaban una solución, sino que simplemente manejarlo para buscar una mejoría o una estabilidad, y por el contrario, el tratamiento ha arrojado una mejoría sensible y creo que es muy manifiesto porque estoy en mucho mejores condiciones ahora. Doctora Torresillas, segunda línea en cáncer gástrico. Muchas gracias. Yo creo que acompañar a este paciente en el proceso desde el diagnóstico, desde el ejercicio que se hizo de una instalación de una primera línea es la mejor manera de ver cómo nosotros nos enfrentamos a la dificultad de un tratamiento en esas condiciones. Para ello voy a seguir con las preguntas. Vamos a abordar la primera pregunta, por favor. En el caso clínico que se ha presentado previamente, ¿qué terapia seleccionarían ustedes, dado que no fue factible transitarlo hacia una cirugía? Estamos hablando de una segunda línea. Un anti-PDL1, inhibidores de mTOR, antiangiogénicos o inhibidores de PARP. Antiangiogénicos en su gran mayoría. Y realmente el problema que se ha suscitado, que proviene de una primera línea en donde tenemos la oportunidad a través de un doblete o un triplete con los esquemas que el doctor Calderillo mencionó, es que nos enfrentamos a la situación de que en la segunda línea no existían muchas alternativas para brindar. Tenemos pacientes eventualmente en donde ya han sido expuestos a taxanos, entonces no tenemos muchas opciones. Esos tres trabajos que ven ustedes aquí fueron los trabajos que prevalecieron desde el 2011 prácticamente hasta el 2014 como únicas opciones de tratamiento. Y es básicamente los tres estudios que denotan la utilidad de irinotecan como una segunda línea con incorporaciones de monoterapia incluso, o la incorporación de docetaxel a través de estudios fase 3 que le dieron la aprobación para utilizarse en segunda línea. No teníamos más opciones salvo quimioterapias. Esos tres estudios son los que seleccioné como las alternativas que incrementaban el control del tumor y la supervivencia en cerca de 1.3 hasta 2.4 meses de manera significativa. A través del conocimiento de lo que ustedes vieron con el doctor Witzel, el conocimiento también del perfil molecular y el conocimiento de terapias que se incorporan adicionales a la quimioterapia, tenemos la incorporación justamente de esa primera terapia en segunda línea. Y estamos hablando que venimos de un terreno de una primera línea, como presentó el doctor Calderillo, de tumores HER2 positivo, pero que en pacientes en una segunda línea no han tenido mucho éxito estas posibilidades. Pacientes que se someten a un antiangiogénico directamente como ramucirumab, y la primera experiencia que conocimos en el terreno clínico fue a través del estudio REGARD, publicado en el 2014, un estudio en donde pacientes previamente tratados con quimioterapia de primera línea eran sujetos a un tratamiento exclusivamente con la terapia única de ramucirumab y lo comparaban en contra de la mejor terapia de apoyo. Y la segunda publicación en Lancet in Oncology, que salió o se publicó en el 2014, analiza la utilidad de este antiangiogénico, que es ramucirumab, en conjunto con paclitaxel, considerando que el taxano, la incorporación de un taxano en segunda línea es una de las mejores alternativas, y en este caso con una terapia semanal, comparado por supuesto contra el paclitaxel puro.
Esos son básicamente los dos estudios resumidos en una sola diapositiva. Estamos hablando que el primer estudio que conocimos fue el de monoterapia. El estudio directamente incorporaba pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, con cáncer avanzado metastásico, que hubiesen progresado a una primera línea de quimioterapia que hubiera contenido directamente platino y pirimidinas fluorinadas. El estudio directamente que ven ustedes del lado derecho tenía básicamente ramucirumab como monoterapia aplicado cada 2 semanas a dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso, y esto se comparaba directamente con placebo. El estudio que se aleatorizó en un formato de 2:1 tiene la anterior, por favor. La anterior, por favor. Tiene la situación de haber utilizado exclusivamente placebo como control. Del lado izquierdo ven ustedes directamente el estudio de ramucirumab con paclitaxel combinado en contra de paclitaxel puro. Los dos tuvieron como objetivo primario directamente sobrevida global. Y esos son los resultados que ven ustedes. Incorporando los dos estudios tenemos un poco más de 1,000 pacientes y exclusivamente en esta tabla resumo los elementos prácticos objetivos de utilidad, que son básicamente sobrevida global, que para el estudio de Rainbow, en donde hay la combinación de ramo con pacli, tenemos una sobrevida de 9.6 meses, que comparativamente con su control fue significativamente mayor, y para el estudio de ramucirumab solo una sobrevida de 5.2 meses. El impacto también se vio reflejado en la sobrevida libre de progresión a través de 4.4 meses con la combinación de ramucirumab y pacli en contra de 2.9 meses para el control, y de la misma manera el estudio de monoterapia de ramucirumab tuvo un incremento en la supervivencia libre de progresión de 2.1 meses en contra de 1.3. Esto es realmente notorio. Conseguir que un fármaco en una segunda línea tenga impacto en estos dos herramientas o estos dos métodos para evaluar la eficacia es realmente difícil en un tumor que no suele ser tan sensible para la quimioterapia. Y en esa tabla, junto con la siguiente, he tratado más o menos de darles una visión de lo que se ha venido publicando y se ha venido dando a conocer en los últimos 2-3 años a través de los congresos nacionales y algunas publicaciones, de la utilidad de las diferentes terapias biológicas incorporadas exclusivamente en segunda línea. El primer estudio, que es un estudio de Granite, que es un estudio en donde se emplea directamente everolimus en contra de placebo en 656 pacientes, tiene como objetivo una supervivencia libre de progresión, y es un estudio que para este objetivo resultó negativo. Es un estudio que tuvo una sobrevida global en el brazo de everolimus de 5.39 meses. El segundo estudio es un estudio interesante porque al final, el día de hoy, percibimos ya en los desarrollos de estudios clínicos la incorporación de terapias anti-HER2 para la población HER2 positivo versus los HER2 negativo. Y aquí es incorporar básicamente un anti-HER2 en una segunda línea, con o sin paclitaxel. El estudio Titán en 430 pacientes. El estudio fue negativo, lamentablemente, y no tenemos realmente una confirmación que el posicionamiento de una terapia anti-HER2 en segunda línea pueda tener alguna utilidad con este estudio. Hay otro estudio, como pueden ustedes ver, el número 3 es el estudio Gatsby en 412 pacientes en población HER2 positiva, que analiza la utilidad de TDM1 como un método útil para combinar una quimioterapia junto con una anti-HER2 en contra de taxano, y el estudio también fue negativo en segunda línea. Hay que considerar que 3/4 partes habían recibido ya terapia anti-HER2 en primera línea. Y existen estudios con directamente pertuzumab activos que aún no tenemos los resultados. El cuarto estudio es el estudio de GOLD, es un estudio que se publicó recientemente en ESMO, se dio a conocer los resultados de la utilidad de un inhibidor de PARP utilizado en conjunto o solo con paclitaxel en 525 pacientes, un objetivo de sobrevida global, en donde tenemos prácticamente un resultado negativo, a pesar de que los estudios originales planteaban una muy buena oportunidad en poblaciones seleccionadas por ATM, que es básicamente la expresión del gen de telangiectasia, y básicamente tiene que estar
bajo en expresión o nulo en su población para poder considerar que responden a olaparib. Pues el estudio lamentablemente comparativo fue negativo, de la misma manera que un estudio que ven ustedes hasta abajo, que es la incorporación de un anti-EGFR, el gefitinib, en contra de placebo, es un estudio que básicamente incluye pacientes de esófago, pero en la población de gástrico también fue negativo. Es decir, tenemos varias posiciones de terapias biológicas que han sido negativas. Y esa segunda tabla resume algunos otros que vemos por aquí. Regorafenib en contra de mejor terapia de apoyo, también en 147 pacientes estudiados, de los cuales 85 fueron gástricos, el estudio Integrate, que es un estudio que para el objetivo de supervivencia libre de progresión fue positivo, pero no para sobrevida global. Así que tenemos nuevamente un estudio negativo en la parte de sobrevida global. Los dos siguientes, la incorporación de anti-PD1 es algo realmente interesante porque perfila como una muy buena alternativa para terapias para pacientes en segunda línea, incluso en tercera línea. Ahora ya se están incorporando en primera línea, pero la segunda línea que ven ustedes ahí es el estudio de Keynote 12, que es básicamente el análisis de pembrolizumab solo en la población de gástrico, 39 casos en una población de diferentes cortes, y en donde requerían que fueran testeados o analizados en su positividad para PDL1, que fue más del 1% del PDL1, y eso sucedió en 40% de la población, y no es comparativo, pero sabemos que al menos se mantienen vivos una buena cantidad, más del 69% a 6 meses. Esto dio pauta a un estudio que está en marcha, el Keynote 61, que lleva 720 pacientes y que compara ya directamente pembrolizumab en contra de paclitaxel. Está abierto al día de hoy. El segundo es la incorporación de nivolumab. Nivolumab, ya sea solo o en combinación con IPI, en 160 pacientes, tiene una sobrevida global para el brazo de nivolumab de 5 meses en contra de una de los 3 brazos, porque analizaban diferentes dosis de nivo con IPI, 6.9 meses. En este caso no se requirió un test inicial de escrutinio de PDL1 o expresión de PDL1 y de hecho la respuesta global llega a ser hasta el 26%, que es el objetivo de este estudio. Esa es la incorporación básicamente de terapias anti-PD1 junto con el último renglón que ven ustedes ahí, un anti-PDL1 en el estudio Javelin, en donde se analiza avelumab, pero es un estudio que está abierto. Otros estudios que analizan c-KIT y también inhibidores de factores de crecimiento de fibroblastos en realidad han sido negativos y son estudios pequeños. Muchas gracias, doctora. Volvemos nada más a esta pregunta, que es si se identifica algún perfil molecular que esté asociado a una mejor respuesta a tratamiento en segunda línea de tratamiento. La respuesta sí o no, si quieren contestar ustedes. Estamos hablando de un perfil genómico para segunda línea y nada más les presento algunas situaciones. Recuerden ustedes que tenemos biomarcadores que pueden determinar la utilidad de respuesta a ciertos elementos biológicos, por ejemplo, HER2, a todos los fármacos que ven ustedes del lado derecho, la falta de la expresión del gen de ATM para la respuesta a olaparib. En realidad, las utilidades de c-MET, que como un buen inhibidor de tirosina sinasa relacionado con factores de crecimiento de hepatocitos, ha determinado la utilidad de anti-c-MET como los que ven ustedes ahí, rilotumumab, onatruzumab y foretinib, pero que han sido básicamente explorados en primera línea. Y analizando también los mismos ligandos de angiogénesis, se ha tratado de determinar una responsabilidad con respuesta a regorafenib y a ramo. Y finalmente, con estos últimos dos, MC1 y PDL1, nada más les muestro básicamente esta parte de aquí. Algo interesante que es en relación a la utilidad y el pronóstico de una buena respuesta a terapias anti-PD1 se asocia directamente al hecho de que tengan una inestabilidad microsatelital relacionado con uno de los subgrupos moleculares que el doctor Witzel mencionó. Ustedes ven del lado izquierdo, en las líneas azules, toda la reducción tumoral que se ve en pacientes que tienen inestabilidad microsomal y que han sido manejados con anti-PDL1. Y en las figuras de abajo, básicamente, lo que trata de ejemplificar es que hay una gran concentración
de mutaciones genéticas que se identifican a través de PDL1 rico en el tejido, en los casos con inestabilidad microsomal presente, y que de hecho eso se asocia también con una infiltración linfocitaria. Y por supuesto, el intentar perfilar este tipo de muestras hacia un perfil genómico como el que pueden reconocer ustedes el día de hoy en el Atlas, que es el grupo de inestabilidad microsatelital. Muchas gracias, doctora. Abrimos las preguntas al público. Tenemos 2 micrófonos, uno de cada lado. En lo que alguien se anima, quiero preguntarle al doctor Heriberto, ya sea en su consulta privada o en la institución, ¿a quién le pide, si es que lo pide, un PET-CT en cáncer gástrico de etapa temprana y en etapa avanzada? Principalmente por razones de recursos, el PET-CT tiene en nuestras manos el principal objetivo de aclarar dudas cuando la tomografía de alta resolución no nos deja ver bien claro si se trata de una metástasis o no. Ok. Doctor Huitzil, algo que nos diga de la biopsia líquida, ¿qué tan alejado está la práctica del área básica de la biología molecular con la clínica? ¿Hay algún estudio donde se haya ya comparado algún fase 2, por lo menos, relacionado a grupos moleculares? No, la información es relativamente reciente y el esfuerzo es poder establecer categorías sólidas de los grupos. De forma como anecdótica, algunos grupos tienen mayor sensibilidad a agentes de quimioterapia, pero me parece que no está bien establecido. Básicamente creo que, por ejemplo, en los listados de los estudios que presentaron el doctor Calderello y la doctora Torresillas, en algún momento tendrán que ser como reanalizados en base a estos grupos moleculares, ¿no? Incluso los estudios que están corriendo, digamos, es como una buena idea que inestabilidad microsatélite tenga que ver con pembrolizumab, pero son cosas que están por demostrarse todavía, ¿no? Doctora Fermedrano. Buenas tardes. Doctor Huitzil, primero una pregunta con usted. La clasificación molecular es muy interesante. Creo que la medicina personalizada va cobrando una posición. Sin embargo, usted lo traduce, lo menciona, que ya hay como que curvas de supervivencia en base a esta clasificación, pero realmente, ¿cómo podemos tomar esto con mayor, no se malinterprete, seriedad? Si tenemos múltiples variables confusoras, por ejemplo, etapa, ganglio, todo eso tendría que medir en cada uno de esos subgrupos. Hoy por hoy sigue siendo el ganglio el factor pronóstico más relevante, y el segundo factor pronóstico independiente y principal es la cirugía. También en ese grupo, ¿cómo determinaron esa supervivencia en base a si se trataron o no? Entonces, creo que todavía, desde mi punto de vista, todavía faltaría mucho para poder realmente determinar esos grupos moleculares que, por supuesto, si lo hacemos la diferencia con GIS, bueno, tendría una posición muy clara. Continuando las dudas, y lo podemos debatir también, el caso que presentan, ¿qué etapa fue inicial? ¿Cuáles fueron los datos que se consideraron de irresecabilidad? Y, en tercer lugar, ¿tuvimos algún tipo de porcentaje de respuesta patológica en base a las líneas que usaron ustedes? Sí. Actualmente, la experiencia que tenemos nosotros en el siglo XXI, por ejemplo, es en un estudio ya en revisión de los pacientes que son locorregionalmente avanzados e irresecables. Por supuesto que van con intento, lo discutimos alguna vez con el doctor Calderillo, van a tratamiento sistémico que puede ser en función de paliación o bien en este subgrupo como terapia de conversión. La respuesta que tuvimos, el 42%, pudimos convertirlos a resecables. Pero no solamente eso, sino que de ese grupo, un subgrupo de 15%, 11% de respuesta patológica completa, que se está mencionando reiteradamente, y un 4% más del 90% de respuesta. Entonces, es muy importante, sobre todo al advenimiento de las nuevas terapias, considerar perfectamente estas curvas de supervivencia. Sí, le contesto la primera y de una vez le pregunto a la doctora Torresillas, ¿cuál sería el mejor candidato para ramucirumab, doctora? Y en cuanto al paciente, es un paciente que fue etapa clínica 4 por implantes peritoneales descubiertos en la cirugía, se tomó biopsia, el transoperatorio así lo documentó y en el definitivo se afirmó la etapa clínica 4. Una respuesta patológica como tal, si así lo queremos llamar, fue hasta una segunda línea, porque el paciente estuvo en una primera, pasó a una segunda línea, en una segunda línea que tuvo una trayectoria de enfermedad estable, durable,
se intentó nuevamente, bajo una cuestión de consenso de grupo, volver a reintervenir y se encontró que ya no existían implantes peritoneales, pero sí enfermedad aún en estómago confinada a gástrica. Se hizo la gastrectomía y se confirmó por patología. El paciente a la fecha sigue vivo, lleva calidad de vida y bueno, eso es lo que fue el caso, doctor. No fue una respuesta espectacular en primera línea que le habíamos llevado a una gastrectomía, a una quimioterapia de conversión. Si quedó contestada su pregunta, ¿tiene algún comentario? Doctor Huitzil, ¿su opinión al respecto, doctor Huitzil? Sí, bueno, uno tiene que entender qué es lo que se le debe pedir a una clasificación molecular. Las clasificaciones moleculares, como comento en la diapositiva inicial, tienen la ventaja de movernos, dijéramos conceptualmente, de un análisis actual, ¿no?, que es basado en etapa clínica y en histología, a un análisis de mayor información que podemos derivar, ¿no?, de la información genómica que actualmente está disponible para nosotros. Entonces, lo que uno tiene que pedir a una clasificación genómica es la solidez con la que los grupos pueden ser discernidos. Y los grupos que una clasificación genómica establece son tal cual el concepto de que el cáncer de estómago, como siempre decimos, no es una sola enfermedad, sino son diferentes enfermedades. ¿Cómo las podemos entretener? Ya no es a través de la histología. Dijéramos, no pudimos avanzar más de eso. Llegamos hasta donde teníamos que llegar con eso. Ahora, con la tecnología, las plataformas genómicas que mostré, los autores han podido darnos estos sólidos grupos de pacientes que tienen características moleculares completamente diferentes, ¿no? Entonces, ellos disciernen 4 categorías, ¿no?, y tienen características moleculares muy específicas. Estrictamente, la clasificación no necesita tener una diferente supervivencia, porque puede estar elaborada con un fin de identificar blancos moleculares. Entonces, aunque ahorita no haya un tratamiento específico para esas categorías, el poder partir el problema en partes y en blancos moleculares potencialmente útiles es suficiente información para una clasificación genómica. La otra ventaja, sin duda, es si esta categoría tiene una traducción pronóstica. Y entonces lo que se discute es, bueno, si esa categoría tiene una ventaja pronóstica cuando se ajusta a otras variables. Eso no se describe en el artículo. No hay un análisis multivariado controlado factores tradicionales. Personalmente, yo no lo necesito, porque no es para mí el principal componente de una clasificación molecular. Sin embargo, las curvas de supervivencia que mostré es análisis conjunto de varias cohortes de pacientes. Son 4 cohortes mezcladas y lo que se ve es una consistente reproducción de las diferencias en supervivencia. Finalmente, Heriberto, ¿realmente tú consideras que el PET tenga que ser mandatorio para hacer la tarificación y la utilidad para medir resecabilidad en cáncer gástrico? Esa sería una pregunta. Y para el panel, para finalizar, una segunda pregunta es, en pacientes locorregionalmente avanzados actualmente se considera que incluso para hacer el intento de resecabilidad hay que tomar en cuenta ciertos marcadores como antígeno carcinoembryonal y CA19-9. En aquellos pacientes que tienen estos marcadores elevados, el hacer el esfuerzo quirúrgico independientemente de la terapia no va a considerarse como una respuesta favorable a este tratamiento quirúrgico. Hay 2 grupos ya publicados, un grupo japonés de Corea del Sur y un grupo coreano y un grupo japonés. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se tienen que usar estos marcadores o simplemente con la evaluación de imagenología sería más que suficiente? Solo le pido, doctor, que fuera muy puntual en la respuesta por el tiempo. Estamos sobre el tiempo ya, por favor. Ya comenté del PET, solamente es en caso de duda, no lo considero en forma rutinaria, y respecto a los marcadores considero más útil la laparoscopía que el uso de otros marcadores. Ok, una disculpa por el tiempo, estamos ya terminando. Son solo 2 preguntas y la respuesta muy puntual, doctores. Doctora Torrecilla, si nos dice cuál sería el mejor paciente para ramucirumab en segunda línea, y doctor Calderillo, ¿qué perspectiva hay para primera línea ramucirumab? Tenemos las 2 grandes ventajas de poder utilizar incorporando la mejor quimioterapia de paclitaxel con el ramucirumab en un paciente que puede tener la condición de poder tolerar estos fármacos y por supuesto tenemos la mejor oportunidad de sobrevida y de control tumoral. Para aquellos pacientes en quienes no se puede aplicar paclitaxel, la gran ventaja es que el ramucirumab puede aplicarse solo. En general son pacientes que deben de tener un estado funcional entre 0, 1 a 2.
En la práctica clínica, incluso personalmente he ingresado pacientes con COCT3 y lo han tolerado, sobre todo monoterapia, y la vigilancia nada más de los efectos colaterales, básicamente hipertensión, que es el punto más importante. Bueno, la perspectiva, si ya demostró ventaja en segunda línea, pues se antoja la utilización en primera línea. Ya hay protocolos abiertos, estamos esperando los resultados, no sabemos qué vaya a surgir, pero sí suena atractivo en una primera línea. Pues muchas gracias. Nos faltó tiempo. Gracias a ustedes.